clasificar los movimientos lo que hace es estimula el pensamiento lateral. Pensamiento dentro de las herramientas que estimulan el pensamiento lateral. Te lo voy a poner costadito. Esto se puede hacer, como te decía, con diferentes posiciones, con diferentes partidas, y lo vas viendo. No hace falta que esto sea la verdad absoluta, lo que hace falta es que hagan el proceso de pensamiento. Nosotros estamos trabajando para que hagan un proceso de pensamiento donde clasifican los movimientos, y esto estimula, esto siempre pasa en el ajedrez, y el ajedrez siempre estimula la creatividad y el pensamiento lateral. Entonces, el pensamiento lateral ¿qué pasa? Tiene una herramienta que se llama así, PNI. ¿Qué quiere decir? Positivo, negativo, interesante. La idea de esta herramienta es, ante un problema cualquiera, pensamos primero alternativas que tienen que ver con esto. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente en nuestra vida diaria nosotros tomamos decisiones que son emocionales. Nos gusta esto, nos gusta el otro. En ajedrez también pasa, cuando hay varias jugadas que no se sabe bien o no podemos analizar mucho, en definitiva nos decidimos por la que más nos gusta o más se parece a lo que ya sabemos. Porque las decisiones en general son emocionales. Y con el razonamiento las justificamos. Entonces, este proceso hace que uno postergue la acción, ¿no? Porque viene la idea, inmediatamente la acción, ¿no? Tomamos una decisión emocional, que nos pasamos a la acción, y lo que sea, en ajedrez sería muevo la pieza. Si no pienso, muevo la pieza. Me la comieron. Aprendo por qué, por el error, porque identifiqué, hice tal movida y me equivoqué. Por ejemplo, si vamos a mostrar otra posición como ejemplo para ver qué pasa. Esto es la parte fina, que es lo que tiene que saber el profesor de ajedrez. El alumno tiene que saber lo que explicamos antes, cómo se clasifican los movimientos y jugar. Punto. Lo que yo estoy explicando, por qué clasificamos los movimientos y para qué nos sirve. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Incentivamos la creatividad y el pensamiento lateral con esta clasificación de movimientos que en analogía es parecido a esto, a esta herramienta de pensamiento lateral. Hay muchas herramientas que estimulan el pensamiento lateral, pero esta es una de las principales. Y así tiene su analogía con el ajedrez, por eso el ajedrez estimula la creatividad, más en los chicos. En todas las personas, pero más en los chicos. Entonces, como te decía, decisión emocional, acción. ¿El ajedrez qué hace? El ajedrez te obliga, cuando te toca jugar, que te toca mover, que primero ¿qué tenés que hacer? Tenés que pensar. Elegir. Y por último pasar a la acción. Entonces, esto reemplaza la emoción. Entonces, yo me toca jugar. Entonces, no actúo emocionalmente, porque por ahí hago cualquier movimiento y me da jaque mate. Entonces, en todo caso, yo pienso primero. Después elijo, clasifico los movimientos, elijo y después muevo. ¿No? Entonces no es que es emoción, acción y justifico.
Es esta la manera en que el ajedrez se hace. Se piensa, se ve todas las alternativas que hay, que también tiene que ver con el pensamiento lateral, diferentes alternativas. Elijo qué hacer y recién hago la movida. Si este proceso de pensamiento lo trasladamos a la vida cotidiana, es exactamente lo mismo. Sí. Claro, cuando tengo que hacer algo, ante cualquier tipo de problema, haces que piense. Por ejemplo, si tenés, hay que decidir algo con relación, no sé, supongamos, algo que muy de la escuela, que dice, bueno, viaje de egresados, ¿a dónde van? Hay diferentes opciones. Entonces, una opción, cualquiera, la 1, ¿no? Tenés una opción, la 1, la 2, qué sé yo, la 3, la 4, son todas esas, y hay que decidir cuál nos conviene. Entonces no actuamos emocionalmente, sino que decimos, bueno, ¿qué es lo positivo de ir acá? Y lo pones, lo positivo, ponele, ¿no? De cada cosa podés poner positivo, negativo, interesante, de cada una. Y vas escribiendo. Y después solo se decanta cuál tiene más cosas positivas, cuál tiene menos negativas. Y lo interesante es lo que no podés poner ni de un lado ni del otro. Porque no te queda muy claro si está bien o está mal, pero es interesante. ¿No? En ajedrez pasa, en movidas uno dice, y si hacemos tal cosa, la pensamos como interesante. Y después ¿qué hacemos? Comprobamos. Porque en ajedrez es como una simulación, entonces uno puede comprobar. Cuando uno se prepara para jugar una partida, puede tratar de hacer los movimientos y después comprobar. En la realidad sí se puede hacer. En la vida diaria a veces no hay tanta posibilidad de comprobar, pero sí hay la posibilidad de pensar. Siempre existe la posibilidad de pensar. Entonces, eso, digamos, es lo que hacemos cuando le enseñamos a clasificar los movimientos. Como te digo, cualquier persona cuando juega al ajedrez piensa, esta me conviene, esta es buena, esta es mala, esto acá meto la pata, un error. Existe de por sí. Lo único que hacemos es que a eso que existe le damos un nombre. Ataque, defensa, neutro, error. Y hacemos que te haya empujamos a la creatividad y hacemos este ejercicio, que es lo mismo. Entonces, esto es fundamental en el ajedrez escolar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la enseñanza dentro de la escuela primaria y también de la escuela secundaria y demás, viene por el lado del pensamiento lógico. Y el pensamiento lógico es el rey para transmitir conocimiento y para resolver problemas que ya sabemos cómo se resuelven. Alguien nos enseñó cómo se hace tal problemita, cómo se resuelve, entonces lo único que debemos hacer es aplicar eso que nos enseñaron. Entonces el pensamiento lógico nos ayuda y va a las chapas para resolverlo. Ahora, si el problema no lo conocemos, ¿qué es lo que pasa en ajedrez? Si no lo conocemos, tratamos de hacer como algo parecido a lo que ya vimos. Vieron que tenemos problemas de mate en una jugada. Entonces, esas posiciones del jaque mate se van a parecer a otras posiciones parecidas que aparecen en la partida. Y lo que hay que hacer es verificar, hacer esto, ver si está bien. Si no hay por ahí una jugada que evita que yo dé ese jaque mate que aparentemente puedo. ¿Cuál sería el tema? La excepción. Entonces, nosotros los preparamos para pensar de esta manera. Pensar, elegir, pasar a la acción. Entonces lo que hacemos es crear un espacio entre la percepción que tenemos del problema, ¿no? Y la acción. Porque ¿qué pasa? Normalmente, ¿cómo pensamos normalmente? Hacemos, percibimos, percepción, puede ser sensorial, de la visión, de lo que sea, percibimos un
problema, por ejemplo, percibimos un problema. Decidimos, la mente con la emoción, y decidimos. Por la experiencia, decidimos porque ya lo hicimos antes, porque ya lo sabemos, porque lo aprendimos con el pensamiento lógico, pero cuando el problema es nuevo, o es la primera vez que se nos presenta una situación así, tenemos que pensar. Y entonces tenemos que disponer entre la percepción y la emoción, ponemos, ¿cómo se llama? La comprensión. En algunos se piensa a veces que la percepción es igual que la comprensión. En muchos lugares se trata de la misma manera, pero no es lo mismo. En este caso que nosotros estamos enseñando. Entonces la comprensión pasa ¿por qué? Porque yo me fijo qué es. Si es positivo, si es negativo, si es interesante, y si una partida de ajedrez, ataque, defensa, neutro, error. Entonces yo, entre esto y la emoción que me lleva a la acción, le pongo la comprensión. ¿Qué hago? Amplío el rango de la comprensión. Entonces eso hace que se piense mejor y se desarrolla la habilidad de pensar de esta manera, de manera lateral, con pensamiento lateral. ¿Qué es creatividad? Porque los tipos de pensamiento, hay muchos tipos de pensamiento, pero los principales que usamos, ¿cuáles son? Pensamiento práctico, que nace solo de la experiencia, pensamiento lógico, que lo aprendemos porque alguien nos enseña y lo usamos habitualmente, y el pensamiento lateral también lo traemos incluido y lo usamos mucho cuando somos chicos, pero cuando entramos en el sistema educativo se usa más el pensamiento lógico. Entonces es como un tenista que tiene un brazo enorme, que es el pensamiento lógico, y uno todo flaquito, que es el pensamiento lateral. Entonces, ¿qué hacemos con el ajedrez? Le vamos haciendo que el brazo se parezca más al pensamiento lógico. Y después pasa algo que también hay que tomarlo en cuenta. Pensamiento lateral es cuando la situación es nueva. No la vi nunca, es nueva, se puede parecer a otra que ya conozco, o es nueva y aparte es desconocida, no vi nunca algo parecido a eso. Una vez que lo resuelvo con el pensamiento lateral, una vez que resuelvo el problema, ese problema pasa al pensamiento lógico. Porque yo ya lo sé. Y cuando yo lo sé, ya lo tengo como que lo tengo en otro cuarto. Como si en el cerebro tuviera diferentes cuartitos. Entonces ese problema ya dejó de ser y pasa al otro lado. Pero yo tengo una habilidad que desarrollé para resolver los problemas que no conozco. Entonces eso es lo que hacemos con el ajedrez. Por eso el ajedrez parece que los alumnos andan mejor después en todas las materias. Es verdad que andan mejor en todas las materias, pero parecen más inteligentes que otros que no hacen ajedrez. Pero no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con que tienen más habilidad para pensar. Porque la realidad, mucho de esto, ponele que yo te estoy comentando, cuando yo empecé con esto de pensamiento lateral, basándome en el pensamiento lateral para el desarrollo del ajedrez escolar, era todo teoría. Hoy está comprobado que realmente es así, el cerebro se comporta así. Entonces, hoy tenemos esa ventaja, que sabemos que es así. Entonces, esto para saber por qué hacemos, para qué lo hacemos y qué relación tiene con el pensamiento lateral.